Buenas tardes, chicos, hablan con el profe Joan y el día de hoy vamos a ver representación de información estadística. Hay diferentes formas de representar información estadística, pero en este video nos vamos a encargar de explicar tres. Las primeras son los pictogramas. Los pictogramas son gráficos en donde la información se representa por medio de dibujos. Entonces veamos aquí un ejemplo. Tenemos que se realizó una encuesta para identificar los lugares preferidos para pasear y tenemos que se surgieron las siguientes opciones: zoológico, parque, cine, circo y museo. Y la cantidad de votantes fueron determinados con un triangulito. Estos pictogramas normalmente van acompañados de una convención que te indica cuánto vale cada gráfico. En este caso, cada triángulo vale un voto. Y desde aquí podemos interpretar el pictograma. Entonces, 6 personas prefieren ir al zoológico. 2 personas prefieren ir al parque. 4 personas prefieren ir al cine. 8 personas prefieren ir al circo. 6 personas prefieren ir al museo. También se puede determinar la cantidad de votantes, pues si sumo todos, me da la cantidad de votantes que hicieron la encuesta. En este caso serían 26. Un segundo ejemplo de representación de información estadística y bastante utilizado son los diagramas de barras. Estos diagramas de barras pueden ser verticales o horizontales, de acuerdo a cómo uno lo vaya a manejar. Normalmente se quiere que las barras vayan verticales. Entonces se colocan, en este caso para que las barras sean verticales, se coloca la información en el eje X y la frecuencia o la frecuencia relativa o el porcentaje en el eje Y. Entonces veamos un ejemplo. Tenemos una tabla que nos muestra el resumen de una encuesta acerca del color favorito de una población de 20 personas, 20 individuos. Y tenemos la frecuencia absoluta: 4 personas les gusta el negro, 5 personas les gusta el azul, 5 personas les gusta el amarillo, 6 personas les gusta el rojo, y así, para un total de 20. La frecuencia relativa y el porcentaje. Podemos graficar cualquiera de las tres columnas, o la frecuencia absoluta, o la frecuencia relativa, o la frecuencia porcentual. Entonces, ¿cómo se hace? Veamos. Vamos a graficar por ahora la frecuencia absoluta. Entonces, aquí tenemos el gráfico que nos representa la frecuencia absoluta. Lo que hacemos es que tenemos un eje, el eje horizontal y el eje vertical. En el eje horizontal coloco las posibles opciones que va a tomar la variable. En este caso sería negro, azul, amarillo y rojo, que es el color. Y en la frecuencia absoluta, manteniendo la misma escala, entonces miro mis frecuencias absolutas, veo que la mayor es 6, por lo tanto puedo trabajar hasta 6 o 7 más o menos, mi frecuencia en Y. Y desde aquí lo único que hago es levantar la barra del negro, por ejemplo hasta 4, porque esa era la frecuencia absoluta del negro. El negro me dijo que era 4. La barra del azul tiene que ir hasta la altura del 5, por eso esta barra va a la altura del 5. La altura del amarillo, la barra amarilla tiene que ir también hasta el 5, por eso está igual que el azul. Y la barra del rojo tiene que ir hasta el 6. Y aquí queda nuestro diagrama de barras con la frecuencia absoluta. Recordemos que también se puede graficar la frecuencia porcentual o la frecuencia relativa. Y tenemos una tercera. Bueno, desde aquí también se puede determinar cuántos votantes sumando el total de cada barrita. Entonces 4 y 5, 9, y 5, 14 y 6, 20, que es el mismo total que tenemos acá arriba. Y además debemos tener en cuenta dos cosas: que el ancho de cada barra debe ser el mismo. Yo no puedo hacer barras más anchas y más delgadas. Todas las barras deben tener el mismo anchor, el mismo espesor. Y entre barra y barra debe haber el mismo espacio.
Por último, tenemos el gráfico circular. Este se utiliza más que todo para los porcentajes. Sin embargo, también se puede graficar con un diagrama circular cualquier tipo de frecuencia, la absoluta, la relativa o la porcentual. Entonces lo que hacemos es coger un círculo completo y lo dividimos de forma proporcional de acuerdo a los datos que tengamos. Para esto entonces se manejan los ángulos centrales. ¿Y cómo determinar los ángulos centrales con cada una de las frecuencias? Aquí tenemos los 3 ejemplos. Si yo quiero tabular la frecuencia absoluta, divido 360 grados entre el total de datos y lo multiplico por la frecuencia absoluta. Así encuentro el ángulo para ese dato. Para la frecuencia relativa lo único que hago es multiplicar, si voy a utilizar la frecuencia relativa, multiplico 360 por la frecuencia relativa. Y si lo voy a trabajar con el porcentaje, lo único que hago es dividir 360 entre el 100% y lo multiplico por la frecuencia porcentual. Veamos, como les dije, normalmente se grafica los porcentajes de un estudio estadístico. Veamos un ejemplo. De acuerdo a la siguiente información, realiza un gráfico circular que represente la situación. Entonces tenemos la misma situación, estamos entrevistando acerca del color favorito de una población, tenemos las 3 frecuencias. Vamos a trabajar con la frecuencia porcentual, que es la frecuencia del porcentaje. Entonces, primero lo que hago es determinar el ángulo con el cual debo trabajar. Entonces, recordemos la fórmula, es bastante sencilla. Divido 360 entre 100 y lo multiplico por la frecuencia porcentual. Veamos para el color negro cómo quedaría. Entonces, el ángulo del negro sería 360 entre 100 por el 20%. ¿Y por qué por el 20%? Porque el porcentaje del negro es el 20%. Entonces siempre 360 dividido entre 100 y lo multiplico por el porcentaje. En este caso nos dio 72. Quiere decir que el ángulo que va a abarcar este de aquí este ángulo que se encuentra aquí debe medir 72 grados, que es la que representa el color negro. Ahora, vamos a hacer lo mismo para el color azul. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir 360 entre el 100% y multiplicado por el porcentaje del azul. En este caso el porcentaje del azul es el 25%, por eso aquí multiplicamos por 25. 360 dividido entre 100 me da 3,6 y 3,6 por 25 me da 90%. 90 grados, perdón. Quiere decir que el ángulo del azul, este ángulo que se encuentra aquí, es de 90 grados, que es la representación del azul. Y así con cada color. Entonces se continúa del amarillo, se continúa con el rojo, se encuentran los ángulos y se van midiendo en la parte central esos ángulos de cada dato. Entonces ya tengo los 4 datos para el negro, para el azul, para el amarillo, para el rojo. Ya lo único que hago es medir los ángulos centrales para cada color y representar la información. Así nos quedaría representada la información de la encuesta realizada acerca del color favorito. Desde aquí se pueden extraer varias conclusiones, como por ejemplo el color favorito, el color menos favorito, qué tan favorito o qué tan menos favorito puede llegar a ser un dato, etcétera, etcétera. ¿Listo, chicos? Y estos serían 3 formas de representar la información estadística. No son los únicos tipos de gráficos que hay, pero son los que vamos a ver por ahora. ¿Listo? Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse y darle like. Gracias. Bye, bye.